Aroma, buenas noticias. Es el mensaje que quiero compartir. Y dice aroma porque es algo que ya yo ya lo estoy percibiendo. Si bien es cierto, aún todavía no se concreta en todos nosotros, pero no se olvide que este año es el año de ver una gloria mayor. ¿Sí? No se olvide de eso. Entonces cuando digo aroma es porque algo está pasando. Ya en algunos de ustedes Dios está haciendo cosas importantes, cosas lindas, cosas que ya están marcando algo especial en este tiempo. Y a los que aún todavía no logran o no han llegado, la palabra del comienzo es para usted. El amor de Dios se renueva todos los días, cada mañana se renueva su amor, su fidelidad. Y quiero volver a hacer hincapié en esto. Cuando la Biblia dice eso, uno a veces lo lee y como que lo toma para otros. Pero escúchame, esa palabra es para ti. Diga conmigo, esa palabra es para mí. Que Dios renueva su amor, su misericordia, su fidelidad, es para ti. No es para otros, es para ti. Pastores, que usted no sabe cómo me he portado, escúchame, es para ti. Diga conmigo, es para mí. ¿Sí? Así es que quiero que se apropie y que pueda aceptar esta gran verdad. Así es que no tengas miedo, escúchame, no tengas miedo de volver a confiar en Dios. No tengas miedo de confiar en Dios. No tengas miedo de creerle a Dios. No tengas miedo de creer a esta palabra que hay aroma, buenas noticias. Diga conmigo, no debo tener miedo. Diga conmigo. Porque la palabra de hoy, si bien es cierto, tiene que ver con buenas noticias. Escúchame, hay algo que debemos hacer antes para poder captar y disfrutar de las buenas noticias. Y es tenemos que ser una iglesia, tenemos que ser familia, tenemos que ser gente que tiene que perder el miedo. ¿Sí? Diga conmigo, debo perder el miedo. El temor no es algo que nosotros debemos incorporar o tener en nuestra vida. Así es que yo también siento esto. Hay alguien que tiene que escuchar esta frase. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo de acercarte a Dios. No tengas miedo de seguir su palabra. No tengas miedo de comprometerte con Dios. Porque sé que da miedo. Sé que es una responsabilidad y por ahí algunos de nosotros, ¿cierto?, trata de evitar eso. Pero vuelvo a decir, porque sé que esta palabra es para alguien o seguramente para muchos de nosotros. No tengas miedo, porque el miedo o el temor, ¿sabes lo que hace? No te va a dejar ver, no te va a dejar escuchar las buenas noticias. Por eso es que esta palabra es de aroma, algo está pasando. Pero para eso tenemos que tener esta certeza, esta claridad o esta disposición de cada uno de nosotros de no tener miedo, no tener temor. Más bien es que no te gobierne. Porque escúchame, al contrario de lo que uno cree, tener miedo, te digo algo, no es malo. ¿Alguien sabía eso, no? Pastor, ¿qué está hablando usted? Tener miedo no es algo malo. Tener temor, escúchame, cuando te gobierna, claro, ahí es otra cosa. Pero naturalmente, cuando tú sientes miedo o sientes temor, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa de que estás en peligro o algo puede pasar. El tema es cuando te gobierna eso y vives en temor, vives en miedos, porque finalmente eso no te deja avanzar. Pero cuando uno siente temor, ¿sabes? Incluso es hasta bueno. Porque cuando lo manejas bien, tú tienes la capacidad de poder frenar y decir, a ver, espera. Deja ver dónde estoy. Deja ver qué está pasando. ¿Sí? Entonces te permite eso. El problema es cuando nos gobierna y cuando vivimos de temor en temor. Entonces eso no nos deja avanzar y no nos deja creerle más a Dios. Porque en el fondo eso es lo que pasa. Cuando tú no le crees más a Dios, cuando tú no te comprometes más con Dios, ¿sabes por qué es? No es porque tú digas, no, Dios no existe. Mira, a veces puedes estar enojado y puedes decir, no, si Dios no existe. A lo mejor puedes estar enojado y decir, no, Dios no me ama. Dios no existe. Mira, siempre que dice Dios no existe, es porque sí sabe que existe. Pero el temor, cuando te gobierna, lo que hace es te paraliza. Entonces no te deja ir más allá, no te deja avanzar. Entonces cuando tú te alejas o cuando no... Vuelvo a la idea, cuando no te deja
meterte más, por así decirlo, en la iglesia, ¿sabes lo que está pasando en el fondo? Es porque tienes miedo. Es porque tienes temor de perder algo. Es porque tienes temor de un compromiso con Dios. Es porque tienes temor a lo mejor a lo desconocido. Porque déjame decirte que las cosas de Dios son nuevas, van cambiando. Dios es Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer en este día es, para poder abrazar las buenas noticias, es no tener miedo. Mucha gente no avanza en el camino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo, porque tiene temor. Mucha gente no se involucra más porque tiene miedo, porque dice algo, no quiero, compromiso, algo puede pasar, no me quiero, no, ¿cierto? Tiene miedo, no se compromete por miedo, no cumple los principios. ¿Sabe por qué no cumple los principios? Porque tiene miedo, ¿sí? Porque dices, ¿y si me falta? ¿O si no funciona? ¿O si no es para mí? Cuando te gobierna eso, entonces te estancas. Y es justamente lo que Dios no quiere que pase con nosotros, que nos estanquemos y nos quedemos ahí. Mira lo que dice Lucas 2:10. Dice, pero el ángel dijo, no tengan miedo. ¿Qué cosa? No tengan. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Cuando tú vences el miedo, ¿sabes? Seguro detrás de eso hay una buena noticia. Seguro, cuando tú decides que no te gobierna el temor, ¿me estás entendiendo, verdad? No es que no sientas, porque todos sentimos en algún minuto, pero que te gobierne. Cuando dejas atrás eso, de seguro eso le precede una buena noticia. Aquí está hablando específicamente cuando el ángel se le aparece, ¿cierto?, a los reyes y le avisa de que ha nacido Jesús. Dígame si esa no es la noticia más buena que puede existir. Pero que antes de decirle que había nacido, ¿qué le dice el ángel a los reyes? No tengan miedo, porque si tienen miedo, no van a creer, no van a ir. Entonces él les dice, no tengan miedo. Por eso es que hoy tenemos que sacar esto de nuestra vida, porque te aseguro que venciendo esto, seguro vamos a abrazar una buena noticia. Diga conmigo, una buena noticia. Por eso es que hoy vengo a hacer esta declaración. Vamos a comenzar a experimentar buenas noticias. Vamos a comenzar a experimentar buenas noticias. Yo ya sentí el aroma a buenas noticias. Y sé que así va a ser. Por eso seguramente en este tiempo, más de alguno ha experimentado temores o miedos. Por ejemplo, yo noté algunas cosas. Por ejemplo, miedo a fracasar matrimonialmente. O miedo a fracasar nuevamente en el matrimonio. Miedo a quedar o temor a quedar sin recursos, sin dinero. Miedo a perder algo. O alguien. O libertad. ¿Has sentido miedo a permanecer en la iglesia? ¿Cierto? ¿Te causa eso? ¿Has sentido a lo mejor temor o miedo de perder el trabajo? O tu fuente de ingresos, ya sea negocio, trabajo. O también has sentido temor para tomar una decisión importante que tú sabes que la necesitas para poder seguir avanzando. Seguramente en este tiempo más de alguno le ha pasado esto. Ha estado ahí en la duda, ha estado ahí en el temor, ha estado ahí como que quiere, pero le da temor. Y es justamente porque, escúchame, cuando venzas eso, vas a ver y vas a abrazar una buena noticia. Yo lo creo con todo mi corazón, que vamos a abrazar una buena noticia. Así que si manejamos bien esto del temor, yo sé que Dios va a hacer algo con nuestra vida. Salmo 55:22. Porque usted me dirá, pastor, ya ok, pero ¿cómo lo hago? Dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. No tengas miedo de entregarle tu vida a Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? No tengas miedo de creerle a Dios.
No tengas miedo de confiar en su palabra, en sus principios. No tengas miedo de venir a congregarte. Hay un hombre importante en la Biblia que sintió temor al punto de la depresión. Y ese fue un profeta, el profeta Elías. Ese lo puede leer ahí en el primer libro de Reyes, el capítulo 19. Ahí aparece la historia de este profeta Elías. Mire, la semana pasada también hablamos de un profeta. No sé si alguien se acuerda. El más bacán dice, pero ese era Ezequiel con Z. No era Exequiel. ¿Sabe? Yo entiendo esto. Profeta representa mensaje, representa dirección de Dios. Y cuando ahora, esta semana, preparaba la palabra también, yo volví a pensar en esto. Otra vez un profeta. Y habla de profeta Elías. Y si tú lees la historia, dice la palabra que a él le tocó enfrentar a otros profetas, ¿cierto? Que adoraban a otro Dios. Él era el único profeta que estaba quedando del pueblo. Y le toca enfrentarlo, ¿cierto? Para demostrar quién es el Dios verdadero. Dice la Biblia que Elías le dice al resto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un animal, ¿cierto? Vamos a sacrificar un animal, lo vamos a poner ahí en el altar con leños. Y cada uno, ustedes y yo, porque ellos eran varios, vamos a orar a nuestro Dios. Y el Dios verdadero lo que va a hacer que descienda fuego y se consuma ese holocausto. Y la Biblia enseña de que los otros que adoraban a otro Dios estuvieron más de mediodía gritando, clamando, llamando a su Dios. Se pegaban, se sacrificaban, se golpeaban. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó? Nada. Incluso el profeta como que se burla un poco. Le dice, a lo mejor están gritando muy despacio, griten más fuerte, le dice. Pero él sabía que no iba a pasar nada. En cambio dice la palabra que cuando le toca a él, como conocía a Dios, él dice, mojen. Pero ¿cómo? Mojen. Menos iba a aprender, ¿verdad? Pero él basta con que dice, Señor, y clama a Dios, y dice la palabra que baja fuego y consume todo. Él venía de dígame si no era un tremendo respaldo de Dios. Dígame si él no conocía a Dios. La seguridad, una persona que no tiene miedo, porque sabe quién es Dios, porque sabe que se cumple su palabra, sus principios y todo lo demás, sabe, no tiene miedo. Entonces este hombre lo que hizo fue, en ese momento, fue hacer esto con los otros profetas y finalmente dice la palabra que Dios, el verdadero Dios, el único Dios, diga conmigo, el único Dios, se hizo manifiesto en ese momento. ¿Sabe qué pasó? Luego de eso, la mujer del rey, dice la palabra que lo amenazó y le dice, en otras palabras, no igual, ¿sí? Pero para que me entienda, juro por mi mamá que te voy a matar. No dijo juro por tu mamá, pero le dijo, te voy a matar. Donde te pille, voy a acabar contigo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido esa amenaza? No así tan literal, pero no hemos sentido así como que, uy, qué miedo. Elías, venía de recibir un tremendo respaldo de Dios. Pero ¿sabe qué le pasó cuando recibió esa amenaza? ¿Qué le pasó? Huyó. ¿Pero qué sintió? ¿Sabe? Yo creo que yo me hubiese asustado igual. Yo creo que, como le decía anteriormente, estaba permitido haber sentido miedo. O sea, te voy a matar. Wow, ¿cierto? Me tengo que cuidar. Pero ¿qué le pasó a él? A él lo gobernó el temor. A tal punto que arrancó, pero no solo eso, sino que se escondió. Cayó en depresión, escondido, con temor. Me van a matar. Escúchame, recién Dios había consumido con fuego el altar.
Recién Dios había mostrado que Él estaba con él. Pero bastó que una persona le dijera, te voy a matar, para que este hombre cayera en ese estado. Estaba deprimido, lleno de miedo. ¿Sabe qué? Al punto, escúcheme, al punto que él ahí, escondido, le dice a Dios, quítame la vida. Quítame la vida. Por temor. Por eso, mira, quiero leer esta parte, Primera de Reyes 19, del 9 al 13. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe? Esta es una frase que se vuelve a repetir en este texto un par de veces. Y me hacía mucha relación y yo me la hice muchas veces. Y quiero que tú también te la hagas. Cuando uno está, a lo mejor estás en un momento de temor, en un momento de estancamiento. Y quiero que puedas hacerte esta pregunta como si Dios te la dijera. ¿Se están adelantando? ¿Están leyendo ya? ¿Qué es aquí? Como que Dios te dijera, ¿qué haces aquí escondido? ¿Qué haces aquí huyendo? Claro, ahora estamos en la iglesia, pero seguro antes de venir estuviste en otro estado. Y decir, ¿qué haces? El que haces aquí representa, ¿por qué estás así? Con miedo. ¿Por qué le tienes miedo a todo? ¿Por qué tienes miedo de seguirme? ¿Por qué tienes miedo de seguir los principios? ¿Por qué tienes miedo de estar en la iglesia? ¿Por qué tienes miedo de ir a un grupo fe? ¿Por qué tienes miedo de que alguien te hable de mí? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a sus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Estaba asustado el hombre. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego dice, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice? No estaba en el viento. ¿Sí? O sea, pasaba Jehová, vendaval. Pero dice la Biblia que en eso no estaba. Tras el viento vino, ¿qué cosa? Un terremoto. Pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Qué raro esto, ¿no? Te voy a explicar. Luego dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová, y tras el fuego un silbo apacible, delicado, un murmullo, un susurro, ¿verdad? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Quiero que por un momento tú pienses en dónde estás. No aquí físicamente, sino que en qué está tu vida. ¿Estás confiando en Dios? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Estás en la duda? ¿Estás lejos? ¿Tienes miedo? ¿Te ha gobernado el temor? ¿Te ha gobernado el miedo? ¿Le estás creyendo? ¿Estás avanzando? A lo mejor te cuesta, pero estás avanzando. Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque ¿sabe lo interesante de esto? Es que dice la palabra que luego de esto, ¿sabe qué pasó? Dios mandó a este profeta a ungir a reyes y también lo mandó a llamar a su sucesor, que iba a ser Eliseo. O sea, tenía tareas importantes que hacer. Escúchame, de hecho le dice, hay mucho camino todavía por andar. Querida iglesia, hay mucho por avanzar, hay mucho por crecer, hay mucha vida para ti todavía. No has llegado al tope. Esto que estás viviendo ahora no es el tope, el final. Queda mucho todavía. ¿Alguien quiere más? De Dios más bendición. Queda mucho por avanzar. Hay muchas cosas nuevas. No te quedes estancado. El temor es el que estanca y paraliza. Este hombre tenía una misión. Ungir a reyes, ¿sabes? No era cualquier cosa. Y luego buscar a su sucesor tampoco era cualquier cosa. Eran tareas importantes. Diga conmigo, tareas importantes. Escúchame, quedan muchas cosas importantes por delante para tu vida.
Alcanzaste algo, qué bueno. Pero escúchame, queda mucho más. Hay muchas cosas importantes que aún tenemos que hacer. Hay mucho plan de Dios todavía en tu vida. Hay mucho paño que cortar. Queda mucho, María conmigo, queda mucho más. Y estas cosas importantes, mira, déjame decirte, están en tus manos. ¿Me estás entendiendo, no? Está en tus manos. Dependen de ti. No dependen de Dios, porque Dios ya quiere bendecirnos. Dios ya trazó un propósito para ti. ¿Sabes de quién depende? De nosotros, que alcancemos. Entonces cuando yo pienso en esta palabra, ¿sabes? No solo me miro a mí. No solo me miro a mí con mi esposa, ni con mis hijos que ya están grandes, sino que miro a Mita, la más pequeña, y digo, lo que yo haga le va a marcar un camino a ella. Pienso en la iglesia, pienso en lo que viene. Por eso yo no me permito que me gobierne el miedo. Pregúnteme, pastor, ¿alguna vez ha sentido miedo? Pregúnteme. Sí, y varias veces. Varias veces. ¿Se ha escondido? Pregunte, pastor, ¿se ha escondido? Sí, me he escondido ahí con miedo, temor de lo que viene, me he refugiado. Pero ¿sabes qué? He entendido esto. Que el temor me paraliza, no me puedo permitir eso. Por eso es que dice, echen toda su ansiedad, sus cargas, todo lo que está ahí a Dios. Porque Él no nos va a permitir, no nos va a dejar caer. Ahora quiero explicarte esto, mira. ¿Se acuerda que la palabra decía, hubo un fuerte viento, quedó la escoba, pero Dios no estaba ahí? ¿Se acuerda, no? Y después que había fuego y Dios no estaba ahí tampoco. ¿Y después qué más? ¿Alguien se acuerda qué más era? Terremoto y Dios. ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces nosotros esperamos que Dios irrumpa así, estrepitosamente en nuestra vida. A veces nosotros buscamos eso, que alguien venga y nos sobre y nos caigamos, ¿verdad? O pase algo, una palabra profética, te remezca. O que venga a lo mejor, no sé, algún evangelista, alguien de afuera que venga a traer una palabra, por lo cual está bien. Pero a veces nosotros pensamos en eso, como que queremos, ¿cierto?, que algo fuerte pase. Pero mira, al profeta le pasó todo lo contrario. Dice que oyó a Dios, encontró a Dios, ¿saben qué? En un susurro, en un silbido apacible. Escucha a Dios. Por eso salió. Y esto, ¿sabe de qué me habla? De que nosotros tenemos que buscar a Dios en nuestra intimidad. La iglesia te va a ayudar, tu líder te va a ayudar, tus pastores te van a ayudar, ¿sí? Y sé que es así, porque están ahí insistiendo. Así está, ¿o no? Así está el grupo de fe. Venga a la iglesia. Te vamos a ayudar. Pero ¿sabe qué? Yo sentía esto en mi corazón, que el encuentro con Dios poderoso lo vas a tener tú en tu intimidad. Y creo, y no sé, me imagino que es lo que tú quieres, que en tu casa tú puedas ver a Dios, que en tu casa tú puedas sentir a Dios. ¿Cuántos quieren eso? Que en nuestra casa se sienta a Dios, se vea a Dios. Porque tú vienes acá y sí lo sientes. Tú vienes acá y la adoración se mueve, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llegas a tu casa? ¿Sabes? Dios se va a mover así en este tiempo con nosotros. Yo sé que Él en algún momento va a hacer se va a meter con fuerza y algo poderoso va a hacer. Pero quiero decirte esto, no pretendas que así va a ser siempre, o no anheles eso solamente. Dios lo puede hacer en tu intimidad, lo va a hacer contigo, te va a hablar. Tienes que estar atento, por eso es que tienes que sacar el miedo. Diga conmigo, no debo tener miedo. Yo sé que ya comenzaron las buenas noticias. Por eso, escúchame, que no te atemoricen las circunstancias. Que no te atemorice, ¿qué cosa? Y esto es lo que te quiero regalar. ¿Sabes qué necesitas para este tiempo?
¿Quiere escucharlo? Necesita fe y determinación. Fe y determinación. Por eso es que depende de ti. Fe y determinación. ¿Qué cosa? Fe y determinación. Vamos a escuchar a Dios. Vamos a ver a Dios. Por eso te vuelvo a decir esto. Hay aroma. Hay una fragancia. Hay aroma, buenas noticias. Yo quiero las buenas noticias. Yo sé de algunos que ya han tenido buenas noticias, han tenido respuestas. Dios está haciendo algo poderoso. Y quiero terminar con esto. Cristo, escúchame, Cristo, ¿quién? Es la buena noticia. Si te aferras a Él, seguro vas a disfrutar este tiempo. La buena noticia es Cristo. Mira lo que le pasó a un hombre. Había un jefe de la sinagoga que dice en la Biblia que su hija estaba enferma y va a buscar a Jesús. Oyó que Jesús andaba por ahí y lo fue a buscar. Y dice la palabra que cuando él llegó, ¿cierto? Y le dice, Señor, mi hija se está muriendo, está enferma. Llega otro por atrás y le dice, viejo, ya no molestes al maestro porque tu hija murió. ¿Cómo se sentiría uno? ¿Sabe? Él corrió, vio que él era la esperanza, pero luego vino otro atrás y le dijo, ya no sigas. Pero mira lo que le dijo Jesús a ese hombre. Y esto me encanta, así que quiero que pongan mucha atención. Marcos 5:36 dice, de Jesús. Dice, sin hacer caso a la noticia, ¿qué dijo? ¿O qué pasó? Sin hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas nada más. ¿Cómo termina la historia? Yendo Jesús y resucitando a esa niña. Jesús le dijo eso. Me encanta esta versión porque le dice, no hizo caso. Dice, tal cual dice, sin hacer caso a la noticia. Es como no tomó en cuenta las circunstancias. Le dijo, que pase, que esté lo que esté. Pero luego le dice, no tengas miedo, nada más, cree. Entonces, yo te quiero preguntar algo. Te quiero que te pongas de pie. Ponte de pie un segundo, por favor. Porque, ¿sabes? Yo sé que esta palabra es así de breve, pero es la antesala de lo que viene. Y es porque necesitabas escuchar esto. Porque es bonito, es lindo escuchar un mensaje donde digan, llegaron las buenas noticias o no. Es hermoso escuchar decir, se va a cumplir la palabra. Mira, yo sé que se va a cumplir, porque yo sé el Dios que tengo. Sé que hay buenas noticias, porque conozco el Dios. Pero Dios hoy viene a decirnos, hay algo que tienen que hacer antes. Hoy el mensaje es así, hay algo que tiene que pasar antes para que ese aroma se transforme en hechos. Y eso es no tener miedo. No tener miedo de acercarse a Él. No tener miedo de comprometerse. Porque uno cree que si se compromete va a perder cosas, ¿o no? Hay quienes tienen miedo de no comprometerse. ¿Saben por qué? Porque dicen, voy a volver a fallar. O porque le va a faltar algo. Pero yo quiero, no sé si tú, que ese aroma a buenas noticias se transforme en una realidad, ¿o no? ¿Alguien quiere eso? Por eso es que yo hoy te hago esa misma pregunta que le hizo Dios a Elías. Cierra tus ojos, por favor. ¿Qué haces? ¿En qué estás, hijo? ¿En qué estás, hija? ¿Estás detenido? ¿Estás detenida?
¿Estás con dudas? ¿Tienes miedo? No te olvides que su palabra dice que su amor y su fidelidad se renuevan todos los días, porque Él así lo ha determinado. No por lo que hagas, Él te va a seguir amando. Entonces, ¿sabes? Es algo que depende de nosotros. Por eso, como al profeta, Dios le pregunta: ¿estás ahí, oculto, debajo de un árbol, llorando? ¿Estás en una cueva, solo llorando, criticando al resto, sufriendo solo, sola? ¿Qué haces aquí, detenido y atemorizado? ¿Sabes? Manantiales, querida iglesia, hay mucho por hacer todavía. Hay muchas más cosas que tienes que ver y descubrir. Hay buenas noticias que te están esperando. No te quedes con el aroma. No te quedes con el aroma. Piensa en algo que te gusta. Sentir el aroma es algo rico. Pero cuando lo pruebas, cuando lo usas, sabes, diferente. Hay mucho que hacer. Por eso no te sueltes de la mano de Jesús, porque en Cristo están las buenas noticias. En Cristo están las buenas noticias. Sí. Déjame orar por ti. Mientras podemos adorar un momento. A Dios le vas a escuchar en tu intimidad.